Pequeño de Licores Pago Viejo, porque hoy nos va a hablar justamente en profundidad de algunas de estas bebidas que muchos hemos escuchado, hemos visto, pero capaz que no tenemos ni idea de dónde surgen. Así que, Horacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, buen día, Meli. Este es un espacio, vamos a hacer el espacio ahora de los licores. Ajá. Y este es algo que muchos desconocen y que, bueno, la mayoría le dice whisky. Sí. Pero la terminología de por sí viene de Inglaterra, ¿sí? Del Reino Unido. Pero, ¿de qué parte? ¿Y cuál es la...? Porque se divide en varios segmentos lo que es la palabra whisky, ¿sí? Porque vos tenés whisky, y después tenés el Borbón, que son tres bebidas muy parecidas, pero de diferentes lugares de Inglaterra, o si no de Estados Unidos. Ahora tenemos whisky japoneses también, ¿sí? Entonces acá tenés whisky o Borbón, ¿sí? Bien. Tenés tres tipos de variedades, digamos. Si vos hablás de whisky, ¿sí? Sí. Entonces estamos hablando de Irlanda, ¿sí? Gales. Whisky sería de Escocia, ¿sí? El Scotch. Y después tenemos el Borbón, que el Borbón más o menos que es el Tennessee, que es por denominación de origen, se llama Borbón. Hay una marca de whisky, ¿sí? Digamos de Borbón, ¿sí? Que es hecho en Tennessee, en la localidad de Borbón, por eso se le llamó así. Sería como el whisky yankee. Sería como el whisky yankee. Bien. ¿Está bien? Por lo general, hay de por sí que se elaboran en diferentes lugares, pero también tienen ingredientes diferentes, ¿sí? Por lo general, todos los whisky tienen un grano que se llama cebada. Bien. Sí, la cebada, no sé si la conocen, es muy parecido al trigo la cebada. Pero tiene una particularidad esa cebada. Esa cebada, no sé si escucharon a veces cebada malteada o malta. Como la cerveza. Como la cerveza, ¿viste? Yo siempre digo que entre el whisky y la cerveza son como primos hermanos. Porque el proceso de hacer cerveza y hacer whisky es prácticamente muy parecido. Bueno, yo no tenía ni idea de eso, entonces los dos pueden partir de la cebada, que es casi el mismo material, digamos, de base. Sí. Lo que vas a encontrar en la cebada malteada, ¿por qué le dicen cebada malteada? Porque hay un proceso de germinación de la cebada, que es el grano, y más o menos el tallo, cuando está creciendo la cebada, llega más o menos a 2 centímetros la cebada. Esa cebada va a hacer que aumente sus enzimas, ¿sí? Y ese almidón que tenía la cebada se convierta en azúcares. Bien. Entonces esa cebada es como germinar. ¿Te acuerdas cuando germinaba que era El poroto? El poroto en la escuela. Vamos a hacer algo así, ¿me entendés? Pero vamos a cortar esa germinación controlada. Ahí están viendo lo que es una cebada. Bien. ¿Sí? Bien. En germinación. Es una ¿Y germinación. se las puede tener así a todas? Porque recién nos estabas diciendo que es como cuando germina el poroto. Exactamente. Vos podés maltear, o sea, germinar arroz, cebada, centeno, trigo, o sea, es incrementar las enzimas que tiene, que ese almidón se conviertan en azúcares, que es lo que necesitamos nosotros para la fermentación del whisky. Bien. Lo que pasa es que la cebada tiene mucho más enzimas que todos los otros granos que te dije. Entonces, ¿qué se hace? Se cocina esa cebada, después que germinó, se la seca, ¿sí? O sea, Se la en el estado que estaba anteriormente, en el que estábamos viendo, así como que tenía esas, digamos, raíces, Sí, el después de tallito. ahí las empezás a cocinar. Sí, se seca, después que se secó perdió su humedad. ¿En el sol? Sí, se la seca en el sol. Obvio, hay empresas que la secan, que son secaderos, digamos. Claro, que tienen todo un mecanismo especial. Sí, pero mayormente el que hace hoy en día cerveza, el que quiere, se compra la cebada malteada también. Bien. Pero hay algunos que les gusta hacer su propia cebada malteada, como es mi caso. Claro. Pero ¿qué pasa? Después se la seca en el horno, se le saca el pele que tiene, que es la chalita esa que viste de todos los granos, Sí. y se seca y se hornea para darle
un dorado, digamos, y que va a quedar otros sabores. Depende la cocción que tenga la cebada, va a ser más tostada, menos tostada. Y esa cebada malteada tiene muchísimos usos. Tiene muchísima cantidad de azúcar esa cebada. Al maltearse se cocina. No sé si hay lo que hacen en panadería, usan malta para cocinar. La otra, la cebada malteada es un sustituto del café. ¿Sí? ¿Viste cuando ahí vas a encontrar en los súper que dice malta, frasco, que es un sustituto del café? Que le dicen café descafeinado, digamos. Exactamente, eso sería una malta. ¿Está bien? La malta también, para los que tienen gatos. Sí. ¿Sí? Mayormente tienen gatos. Los gatos de pelo largo producen bolos de pelo. Sí. Sí, las bolitas de pelo que escupen los gatos y alguien se asusta, claro. Es la bola de pelo que escupen los gatos. Lo bueno de la malta, si son de pelo largo, por lo menos una vez al día, no sé si viste que hay unos pouch Sí. que le dan los gatos y lamben Sí, eso. sí, sí. Bueno, eso es malta. Mira vos. Entonces, algunos son carísimos. Sí. Y si vos vas a lugares que venden de parte de panadería, encontrás los frascos y también podés darle eso, que es exactamente lo mismo. ¿Y les hace bien al pelaje? Le hace bien al pelaje y le hace bien para los pelos que tiene, Bien. para que devuelvan esos pelos. Bueno, sigamos con la parte del whisky, pues ya no empezamos por las ramas, por el asunto de la malta. Bien. Bueno, hay un porcentaje muy alto en los whiskies, en esta bebida, el porcentaje muy alto de malta. ¿Sí? Si el whisky no tiene malta, hay bourbon que no tienen prácticamente malta, pero la malta le da el dulzor a esa bebida alcohólica. Bien. Lo bueno de la malta, que se tiene que cocinar, ¿sí? Para sacarle esos, no sé si vieron ahí las imágenes, se cocina la malta. Pero a cierta temperatura, no es que hay una cocción elevada, porque si no destruimos esas enzimas, ¿sí? Y después no van a ser beneficiarios para cuando se mezcla con las levaduras, porque la levadura, ¿qué va a hacer? Va a comer esos azúcares de la malta y lo va a convertir en alcohol y CO2. Una vez ese proceso que se cocina, no tiene que ser más de 70 grados de temperatura. Bien. Si no se quema. No, si no matás todas las enzimas que tenía esa malta, porque después cuando le agregás la levadura para que haya una fermentación ahí, claro, ya no va a funciona. fermentar. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, después eso se tapa, se cierra en un medio anaeróbico, o sea, no tiene que entrarle oxígeno. Es como el vino. Cuando vos querés que se haga el vino, cuando se fermenta la uva, es un medio anaeróbico, o sea, no tiene que entrarle oxígeno. Bien. Si al vino vos querés que le entre oxígeno, va a ser vinagre. Bien. Esa es la diferencia. Entonces, en ese medio anaeróbico se va a hacer una fermentación y se va a crear CO2 y va a transformar azúcares en alcohol. Las bacterias de la levadura van a transformar esos azúcares en alcohol. Por eso necesitamos que la cebada malteada tenga mucha cantidad de azúcar. Bien. Después de ese proceso, recién viene el proceso de destilación. Que eso lo vamos a tratar otro día. El proceso de destilación ya se puede combinar. La cebada malteada se combina en algunos lugares con maíz, en algunos lugares con trigo, ¿sí? Hay muchas combinaciones para hacer. Y de ahí viene, hay whisky que son pura y exclusivamente de cebada malteada. Hay whisky que le dicen blend. Blend quiere decir que son mezclas. Mezclas de una variedad de cebada. Hay muchas variedades de cebada. Entonces se mezclan para darle el sabor que tiene el whisky. Segundo, y los que no saben mucho, que hay mucha gente que no lo sabe, el color del whisky, cuando sale el whisky del destilador, sale transparente. ¿Y por qué lo vemos como una tonalidad medio marrón? Bien. Por lo general, la barrica donde se estaciona, donde se macera eso, donde se estaciona ese whisky, le da el color característico de la madera. Ah, bien. ¿Sí? Ya. Pero hoy en día
No todos los whiskies se maceran en madera o se maduran en madera. O sea que le ponen colorante. Exactamente. Hay un porcentaje, aunque no os creas, altísimo de whisky que contienen colorante. Algunos dicen, no, esto lo da la madera. No, hay whiskies muy caros que sí, que están en madera. Pero el resto, todos colorantes. Bueno, incluso es mucho más sencillo y más hermético cuando no es en madera, que la madera justamente puede llegar a romperse en algún lado, puede llegar a ingresar el oxígeno. No, o sea, se prepara la madera para esos casos. De por sí los barriles no se lavan, Claro. ¿sí? Sí, se los deja en agua para que se hinche la madera. Jamás el barril va a estar, digamos, en un lugar seco porque la madera se contrae y después tiene... Claro, se puede romper, hay se fisuras. puede romper fisura. Entonces siempre la madera esa vive impregnada, si no es con agua, es con alcohol, digamos, con líquidos. Así que ya saben, más adelante vamos a ver lo que es las variedades de whisky que existen, las variedades de bourbon que existen, ¿sí? Y cuáles son los buenos, los menos, los que están al medio, que estamos para comprar y los que no. Bien. En Irlanda son mayormente los mayores whiskies que existen, en Irlanda, Gales. ¿Podría decirse que es el original? O sea, ¿de dónde surge la primera vez? Irlanda. Sí, convengamos que en Irlanda y Escocia, por eso dicen Scotch, dicen porque en Escocia es el lugar donde se fabricó mayormente el whisky, ¿sí? Bien. Londres prácticamente no tuvo gran auge en el whisky. Londres mayormente usaba mucho lo que era la ginebra. Ajá. Londres era más de ginebra y lo que era Escocia y Gales, ¿sí? E Irlanda era más del whisky. Acá prácticamente Londres usaba más ginebra. Y la diferencia, porque ahí me quedó la duda, la diferencia entre el whisky y el whisky, ¿en dónde está? Está en la denominación de origen. El whisky, hay algunos, ponele, el whisky es prácticamente Escocia. Bien. El whisky lo vas a encontrar únicamente en Escocia. Bien. O sea, como denominación de origen. Y el whisky lo vas a encontrar Estados Unidos, Canadá, vas a encontrar en Irlanda del Norte, digamos, podés llamarlo así porque es whisky, no whisky. Whisky es exclusivamente de Escocia. Bien, entonces el sabor es similar, pero va a variar también un poquito en cómo lo hacen. Sí, va a variar en eso, en los ingredientes, en las barricas, porque convengamos que el whisky es prácticamente en barricas europeas, de roble europeo, y el whisky que ponele está hecho, o el bourbon que está hecho en Tennessee o en Canadá, se hace con roble americano. Ah, bien. Entonces va cambiando, digamos, y el sabor también. Claro, va a Porque tener un subsabor diferente. Sí, sí, porque la madera cambia y los sabores que deja, los taninos que dejan esa madera, también van a ser diferentes, digamos. Buenísimo. Bueno, creo que me quedó muchísimo más claro ahora la diferencia. Yo pensé que todo era lo mismo y tengo que ser honesta, yo pensé que el bourbon era otra cosa diferente. No sabía que era whisky también. Sí, mayormente el bourbon prácticamente se hace con más del 51% de maíz. Ah, Se o sea, hace- están como mezclado. Claro, se hace con mucho maíz. ¿Por qué? Porque convengamos que es lo mismo que pasó en Argentina. En Argentina cuando se hace el mantecol, que lo Sí. conocemos todos, sí, el que trajo el mantecol de Grecia, que fue Giórgalos, él pensaba hacer un producto con pistacho, y acá no hay pistacho. Claro. Entonces lo hizo con maní, que nosotros somos los grandes productores de maíz, de maní, perdón, en el mundo. Entonces lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos era lo que más prevalecía, era el maíz. Digamos, entonces se empezó a hacer con maíz. Era mucho más barato, convengamos, Claro. que ver costo-beneficio, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Horacio. Yo la verdad que me sacaste muchas dudas, porque me quedé por acá un poco también, ¿no? Tildada con el decir whisky o whisky. Claro. Y yo, por ejemplo, cuando lo iba a pedir para comprar, ¿no?, las bebidas, siempre pensé que eran exactamente lo mismo. Y el Borbón directamente pensé que era algo totalmente diferente, Claro. nunca lo pedía.
Claro, un Jack Daniel, que es el que más conocemos. Sí, Claro. sumamente Sí. famoso. Sí, es un bourbon, digamos. Bueno, Porque está hecho con un 51% de maíz. bueno, ya la próxima vez que vayamos a comprar en algún lugar vamos a saber y nos vamos a hacer las inteligentes. Bueno, está Sí. bueno. Horacio, vas a traer entonces una parte 2 acerca de Sí, esto. esto viene en la parte 2 para ver ya específicamente cuáles son, digamos, cada whisky, qué es lo que contiene, cuáles son los sabores predominantes de cada bebida. Entonces Buenísimo. esa parte 2 ya la vamos a tener la próxima El semana. próximo lunes estaremos con esa. Buenísimo. Buenísimo.